Buenas tardes a todos. Vamos a hablar un poquito de un concepto que ya está muy de moda, muy en boga, que es el concepto de Software Defined Networks. ¿Quién de ustedes ha escuchado ya el concepto? ¿Podemos levantar la mano? ¿Tan poquitos? Menos del 10%. ¿Sí? ¿Y qué es Software Defined Networks? Si lo vemos, y esta imagen, aunque chistosa, puede ilustrar un poquito qué es lo que está sucediendo ahorita con el tema. Cuando estamos frente a algo y tenemos los ojos vendados, podemos decir que es cualquier cosa, excepto lo que es realmente un elefante, y estamos diciendo que si es un árbol, que si es una cuerda, que si es una lanza, que si es cualquier cosa, porque tenemos los ojos vendados y resulta que realmente lo que está enfrente de nosotros es un elefante, ¿sí? Lo mismo está sucediendo ahorita en la industria con el tema de Software Defined Networks. Es un tema complejo que tiene muchas aristas, muchos conceptos, y finalmente, como en la imagen, todos con los ojos vendados podemos tener una definición en una historia diferente a la que en realidad es, ¿sí? ¿Qué ha motivado un poco la tendencia a tener este tipo de situaciones? Ha habido varias evoluciones en la industria y conceptos en la industria, como puede ser el concepto de la famosa nube. Otro concepto que a lo mejor si nos trasladamos hace un par de años era muy similar al del elefante, que era una nube y todos hablábamos de nube y eran mil cosas la nube, ¿no? Entonces, pero bueno, hay un concepto que ya está madurando, que ya es una realidad y que finalmente es empujando a hacer una tendencia. El tema de video, obviamente, lo acaba de platicar Harold, con el tema de soluciones de video aplicadas a la academia, a la industria, a las empresas, etcétera. El video ya es una realidad en nuestro día a día, la movilidad nos instiga, y obviamente todo el concepto y la exploración de los datos, ¿no? Y la gran pregunta es si nuestras redes están realmente preparadas, no desde la perspectiva de hardware, que si los protocolos, que si el OSPF, que si el BGP, sino que realmente tengan esa simplicidad operacional para reaccionar ante conceptos como estos, que tengan esa agilidad de moverse como los centros de datos actuales y las aplicaciones lo requieren, y obviamente que estemos entregando valor a nuestras organizaciones, instituciones y obviamente empresas y vinculación, que también las universidades que están aquí participando lo hacen. Las redes han evolucionado de tener conceptos que no están mal, y hay todos los ámbitos, hay que preservar lo que está bien hecho, ¿sí? La resiliencia de nuestras redes, su escalabilidad, su confiabilidad, los features para hacer programación de protocolos de OSPF, todo lo que hacemos día a día. Eso no quiere decir que esté mal, ¿sí? Hay que mantener lo que está correcto, pero hay que transicionar a un concepto de requerimientos emergentes que nos requieren que nuestras redes sean operacionalmente simples, que se puedan programar de forma ágil para reaccionar a los cambios y demandas que las aplicaciones se requieren, y obviamente que puedan ser programables, ¿sí? ¿Qué hemos visto? Que algunos de nuestros usuarios están viendo o en su cabeza cuando escuchamos SDN y estos conceptos, qué aplicación o cómo lo enfocamos depende de en dónde nos desenvolvamos y en el ámbito en el que estemos al día. Toda lo que es la comunidad CUDI de las universidades, obviamente son redes de investigación académicas, donde uno de los conceptos es el concepto de poder partir las redes, y que fue el concepto original que ahorita vamos a platicar. Pero, sin embargo, hay en la industria otros motivadores que están llevando a la adopción de estos conceptos, como son crear centros de datos más escalables, ¿sí? Obviamente el concepto de la nube, los proveedores de servicios que necesitan entregar mejores servicios y ya no solamente tubos de X cantidad de capacidad, ¿sí? Y obviamente las empresas que están implementando aplicativos de diferentes.
Ahora vamos a ir a algunas definiciones básicas, y casi como de escuela y de examen. Pongan atención porque al final va a haber un examen y el que responda correctamente todas las preguntas les vamos a regalar un pase para nuestro evento en Cancún. Entonces, ¿cuál es la primera definición? ¿Qué es realmente Software Defined Networks? Definiciones sacadas de las diferentes portales y organizaciones, en este caso de Open Networking. El concepto o la arquitectura de SDN es poder desasociar el plano de control del plano de red en nuestra infraestructura para poder dar inteligencia, centralizar, tener nuestra infraestructura central, etcétera. ¿Alguien sabe qué es el plano de control y el plano de datos en una red, en un router, en un switch? Entonces, demos un pasito atrás. El plano de control y el plano de datos. Si lo vemos en un equipo, en un router, ¿sí? Tenemos dos conceptos claves que se manejan todo el mundo, ¿sí? Es una parte que se encarga de forwardear paquetes, ¿sí? Y otra parte que se encarga de controlar y tener las tablas, mantener los estados y todas esas tablas que maneja ARP o SPF, etcétera, ¿sí? Es el plano de control, y el plano de datos, su función principal es forwardeo rápido y a grandes velocidades de nuestro switch. Entonces, bajo el paradigma de SDN, el concepto es extraer el plano de control. ¿Qué era el plano de control? ¿Ah? Ánimo, ya faltan para las cervezas, ánimo. Entonces, toda la parte de protocolos, de gestión, de configuración, extraerlos. Si recordamos el concepto, era una de las principales perspectivas de SDN, era tener de manera centralizada el control de nuestras redes. Entonces, para esto necesitamos hacer esa separación de planos, tener el plano de datos, ¿sí? Forwardeo de paquetes rápido, perfecto, en los equipos, en los switches, en los routers, ahí de dejarlo. Pero todo ese control, ¿sí? Finalmente, ¿qué pasa con un paquete cuando entra por un puerto y quiere ir por otro? No solito decide por dónde ir, va a una tabla, llámese como se llame, de ARP, una tabla de ruteo, ¿sí? Y esa tablita le dice que se tiene que ir por el puerto Y, ¿no? Entonces, esas preguntas, sí, se siguen, es lo que extraemos, o el concepto de SDN dice que hay que extraer en ese concepto de plano de control. ¿De dónde sale SDN? Esa cosa que ahora le llamamos SDN, ¿de dónde salió? ¿De dónde surge? ¿Sí? Si nos ponemos a googlearle un rato, que es vilmente meterse a Google y ver historia, ¿sí? SDN surge de un proyecto de la Universidad de Stanford, ¿sí? Donde ese proyecto, apoyado por algunos de los aquí presentes y de organizaciones que ustedes conocen como National Science Foundation, ese proyecto de la Universidad de Stanford se preguntaba, bueno, a ver, si tuviéramos un pizarrón en blanco, ¿sí? ¿Cómo sería el Internet dentro de 20 o 30 años? ¿No? ¿Sí? Pensemos, o sea, nada de que, es que TCP tiene sus limitantes, y es que las guinas nada más son de 12 bits, y que la... No, olvidémonos de todo, tendríamos en un pizarrón en blanco, ¿qué perspectiva tendríamos del Internet en 20 o 30 años? Ese proyecto de Stanford, ¿sí? Porque viene a ser relevante, porque finalmente ese proyecto, de ahí surge OpenFlow, que es un concepto que hoy en día está muy de boga. Sale de ese proyecto de investigación de Stanford, ¿sí? Ese proyecto termina, si entran a su página, cierra en enero del 2012. ¿Por qué se cierra en enero del 2012? Los fundadores de ese proyecto fundan una empresa llamada Nicira, que finalmente la compra VMware, ¿sí? OpenFlow. Entonces, segunda definición de tarea, apúntenlo porque hay examen. ¿Qué es OpenFlow? ¿Sí? OpenFlow es un protocolo, ¿sí? Que especifica la interacción entre esos planos de control y ese plano de datos que hablábamos que ahora van a estar separados, ¿sí? Como lo separé, antes no necesitábamos nadie que se comunicara porque finalmente residían en el mismo equipo, ¿sí? En el mismo hardware, ¿sí? Entonces ahora, bajo el concepto de SDN, si yo saco el plano de control, entonces necesito algo que me permita comunicar a ese ente centralizado que va a ir al plano de datos,
y ese algo se llama OpenFlow. ¿Sí? OpenFlow se compone de 4 partes, no voy a dar una teoría, vienen más pláticas al respecto, inclusive hay un taller en la reunión, ¿sí? Pero son 4 conceptos principales. Tenemos una controladora, ¿sí? Que es el punto de administración central y es donde va a residir de manera central ese plano de control que descentralizamos o desasociamos de nuestros equipos a como estábamos acostumbrados. Tenemos APIs. ¿Alguien sabe qué es una API? ¿Alguien es programador? ¿Alguien ha hecho algo? Cualquier programador. ¿Dónde está Mario Farías por aquí? Deben de saber qué es una API, ¿no? Es una interfaz que nos permite tener entrada a los sistemas operativos para hacer programables, ¿no? Entonces, la API es la frontera, lo que el concepto es le llama la frontera norte. Si recordamos el modelo OSI, tiene sus fronteras, lo que es la capa física, la capa de aplicación, bueno, no se está inventando el hilo negro. Entonces, el concepto de CN dice, bueno, hay una frontera norte, que es la interacción con las aplicaciones, ¿sí? Y hay una frontera hacia abajo, que son lo que te va a tener la interacción con los dispositivos. ¿Sí? Tiene que haber un agente que está corriendo dentro de todos esos dispositivos. Son conceptos de OpenFlow genéricos. Es lo que se le llama el agente de OpenFlow, y obviamente el OpenFlow como tal o el protocolo es el mecanismo de comunicación entre la controladora y ese agente para poder lo que tú programes en las aplicaciones vía las APIs, ¿sí? La controladora tenga la habilidad de empujar esas configuraciones que tú creaste hacia los dispositivos que desasociaste su plano de control. ¿Hasta aquí vamos bien? La lección del día. OpenFlow no es SDN. OpenFlow es un pedazo, OpenFlow es un protocolo de comunicación entre la controladora y un dispositivo. OpenFlow no es SDN. La tesis de OpenFlow, ahí está la liga, todo esto lo encontré googleando, ¿sí? La liga de la gente de Stanford que hizo el protocolo de OpenFlow, ¿sí? Pueden entrar, leerla, son 5 tristes páginas y explica los conceptos. Uno de los conceptos principales era poder tener la capacidad de tener redes de investigación que pudieran probarse y cambiarse sobre las redes de producción, donde normalmente, y los administradores de red aquí no me dejan mentir, dicen, oye, quiero probar algo, no, ni te muevas, o sea, ni me le toques, ni me le cambies, oye, cámbiamelo de vida, no, ni le muevas nada, ¿sí? Entonces, normalmente no le queremos mover nada a nuestra red. Perfecto, eso es una de las motivaciones principales de donde salió OpenFlow. No lo digo yo, lean ese documento. Hay otras definiciones que complementan este cuadro de conceptos. OpenStack, ¿sí? Que es un software libre para construir nubes públicas y privadas, donde ahorita, hoy en día, el aplicativo de SDN está ahí, ¿sí? Y OpenDaylight también. Entonces, la industria ha tomado de manera reciente, ¿sí? De manera con los brazos abiertos, el tema del concepto de SDN. Ya hay muchos organismos trabajando al respecto, de los cuales estamos familiarizados, como la IETF, etcétera. Ya hay mucha gente trabajando al respecto, ¿no? Entonces, el concepto básico, tratando de englobar estos conceptos, es: yo tengo una caja, ¿sí? Y esa caja me va a permitir tener, ¿sí? Separar, crear y hacerla programable, ¿sí? A través de APIs que yo pueda programar de manera simple con lenguajes que yo conozco, como Java, como Python, etcétera, que pueda yo hacer esa programación de la red y vía la computadora, ¿sí? Pueda hacer esos movimientos en el plano de datos. ¿Qué modelos de programación de redes tenemos hasta ahorita? El principal, y ese lo conocemos porque ¿alguien ha programado un switch, un router, una AP, lo que sea? ¿Ha entrado a una consola de comandos? ¿Quién digo yo? Dale, ya, sí, no me equivoqué de mes. Entonces, ¿qué hacemos para programar? Finalmente, el concepto de Software Defined Networks, ¿sí? Si lo vemos, siempre ha existido. O sea, es esos comandos que crea un fabricante en su sistema operativo, ¿sí? Donde yo le pongo comandos que conozco, show, running, config, ¿sí? Finalmente es un comando que va a ejecutar una serie de sentencias, ¿sí? Y va a traerme y hacer algo en ese equipo, ¿sí? Sin embargo, no es algo programado. Aprendí un comando y yo lo puse. Es la manera clásica de programar
la red, a los cuales hasta ahorita yo creo que todos estamos familiarizados. Sin embargo, ¿sí? También tenemos, si lo vemos desde la perspectiva de aplicaciones, podemos hacer programación vía esas apps, un concepto que los programadores de software están muy familiarizados. The meeting has been automatically extended. Si se fijan, hasta ahorita el plano de datos y el de control sigue estando en ese modelo. El modelo de SDN puro, ¿sí? Es donde yo dejo el plano de datos en los equipos, yo extraigo eso, pero tengo que tener esa controladora que me permita hacer esa programación vía esas APIs, ¿sí? Y poderle inyectar vía protocolos como OpenFlow, ¿sí? A los dispositivos bajo el control, ¿sí? Modelos híbridos y también un tercer modelo de programación de la red que es el de Overlay Networks. ¿Alguien ha escuchado el concepto de redes superpuestas? ¿Qué es una red superpuesta? ¿Sí? Más definiciones. Acuérdense que va a haber examen y pases para Cancún. ¿Sí? De manera clásica, empecemos con una red física, ¿sí? Todos los dispositivos conectados. Atrás de ellos tiene que existir y seguirá existiendo, no se olviden, Chin y aquel y Hans, tanto que me ponía gorro con el BGP y que las comunidades. Sí, sigue existiendo SPF, no, o sea, finalmente sigo teniendo mi red como la tengo. Sin embargo, empiezo a crear esos planos superpuestos, que es lo de overlay, ¿sí? Donde me permite crear redes lógicas que están creadas sobre mi infraestructura física y mi red física, ¿sí? Y esa red tiene su propia topología, ¿ok? Y la topología de esa red superpuesta es independiente, ¿sí? O sin mover a mi red física, ¿sí? Ese es el concepto primordial. De tal manera que yo puedo tener más capas, más redes superpuestas, múltiples clientes, cada uno con sus topologías, con sus requerimientos, con sus reglas, pero que todas están basadas bajo la misma red física, ¿sí? Entonces, ese concepto de Overlay Networks es eso. ¿Qué beneficios me tiene? Perfecto. Yo puedo crear, tumbar redes, ¿sí? Sin mover mi infraestructura física. Ese es el concepto más poderoso de Software Defined Networks. Y para eso, ya no voy a entrar tanto en detalles, pero bueno, ya ahí entra, ahorita hablábamos de OpenStack, software libre, etcétera. Necesitamos a alguien que lo administre todo eso. Bueno, ahí entra un poquito haciendo ligas, el concepto de OpenStack. ¿Okay? Entonces, el concepto es que hay más allá simplemente de la comunicación de un punto central con el plano de control, sino ya hablamos de programación, hablamos de aplicativos, hablamos de poder crear esas redes superpuestas que se crean de manera dinámica, tienen vida, cambian de manera automática, dinámica, desde diferentes perspectivas. Entonces el concepto va mucho más allá, se agrupa mucho más allá. Por eso, desde la perspectiva de Cisco, lo bautizamos el concepto como un concepto más global, Open Network Environment, ¿sí? Donde son tres pilares fundamentales. Una, poder hacer APIs, donde yo como programador de aplicativos puedo hacer esa programación. Están obviamente el tema de controladores y agentes, pero el tema fundamental, la aplicación fundamental, están las redes superpuestas. De tal manera que la red está reaccionando de manera dinámica, crear analíticos, que esos analíticos a su vez se comuniquen con aplicaciones que puedan orquestarse servicios y volver a reprogramar la red de manera automática. Y ojo, reprogramar la red desde la perspectiva de la red superpuesta, no desde la perspectiva de la red física, ¿sí? Pues ahí es donde entra esa complejidad. Entonces, lo que hace el concepto de Cisco One es sumar. Vamos a sumar lo que el concepto de SDN con el tema de programabilidad en la red, con el tema de Overlay Networks. Para esto creamos un kit que le llamamos el One Programmable Kit, ¿sí? Que es esta facilidad de comunicación. Un poquito más rápido. Sí. Entonces, la gran ventaja, yo tengo mis chips, ¿no? O sea, eso no va a cambiar.
la facilidad de tener y la ventaja de tener chips poderosos, de tener esas ASICs dedicados, de poder tener múltiples cores programables, eso tiene que seguir existiendo. Arriba tengo que tener un sistema operativo que sea programable, que sea multitenant, que sea multicore, que sea todo lo que ustedes quieran para poder montar arriba toda esta programabilidad de la red que permita tener esas aplicaciones. Aplicaciones que pueden ser hechas por un tercero, ¿sí? O hechas en casa. Finalmente, ¿en qué se programa esto? Java, Python, lenguajes que están muy familiarizados con esto. Hay un kit, etcétera. Esta página va a estar. El concepto de OpenPK es mucho más amplio que el concepto OpenFlow. Finalmente, hay una controladora, como lo vivimos, una cosa es programar, otra cosa es la controladora, ¿sí? ¿Estamos haciendo una controladora? Sí, estamos haciendo una controladora, aunque suene chistoso. Entonces, esa controladora es donde yo puedo crear esa interacción entre la parte, recuerden el concepto de CNN, entonces la frontera norte de las aplicaciones contra la frontera sur hacia la capa física, ¿sí? Más detalles de la controladora, y para esto, pues obviamente hay agentes. Realmente, con el afán de respetar el tiempo, pensemos en un caso de uso. Supónganse, ¿quién de ustedes usa servicios de distribución de video para ver películas de manera legal? Netflix. ¿Alguien usa Netflix? Supónganse que el Netflix, una de las cuestiones poderosas de Netflix es que tú lo pones y automáticamente ve el ancho de banda que tú tienes y en base a eso decide la calidad de video a mandar. Y se empieza a ver por ahí ya en una baja resolución. La red está libre, te da el famoso HD, ¿no? Entonces, supone que tú estás el viernes en la noche ya con las palomitas, todo listo, la cervecita, etcétera, quieres ver una película y todo el mundo, es lo único que el viernes en la noche quieres ver una película, ¿no? Entonces, la red probablemente, tu service provider, del distribuidor de contenidos esté llena, ¿no? Entonces, si hubiera un servicio premium que por $1 más le dieras, oye, quiero HD garantizado, ya, usuario Juan.Castilleja de Netflix quiere por $1 que su película realmente esté en HD, y le doy clic, ¿sí? Finalmente yo lo podría tener, sería genial, ¿sí? Eso ya se está trabajando y es uno de los conceptos aterrizados de todo este concepto de CN, donde yo desde mi Apple TV, desde mi lo que tú quieras, o mi Smart TV, yo le di clic en el Netflix, decía sí, pago ese $1 por la película siempre en Full HD, y automáticamente la red se programe, ¿sí? Para que desde el distribuidor de contenidos hasta mi visualizador, o sea, mi pantalla, esté garantizado por un túnel de baja latencia. Veámoslo ya finalmente, 2 minutitos, menos un minutito, cómo funciona la controladora, ¿sí? La controladora finalmente es una pieza de software que corre en una máquina virtual, ¿sí? Entonces, yo tengo una red, ¿sí? Yo como con mi player, el distribuidor de contenidos por el otro lado, ¿sí? Y quiero crear una política de baja latencia. No tengo toda la programabilidad de la red, entonces yo puedo crear, perdón, no se ve aquí, ¿sí? Puedo crear una plantilla de baja latencia. Esto es la y ir a hacer una plantilla donde defina, ¿sí? Crear una nueva plantilla donde diga, a ver, vamos a hacer un path de baja latencia, ¿sí? Donde la dirección fuente es la 10.xxx hacia el destino, ¿no? Entonces vamos a crearlo que sea de baja latencia, ¿sí? Y que siempre entre esa fuente y ese destino elija el path con menor
latencia de manera automática y si encuentra un pad con mayor latencia, automáticamente haga el switchover. Entonces, al darle clic, ¿sí?, la controladora automáticamente empuja las configuraciones a los dispositivos y siempre, ¿sí?, va a estar escogiendo el camino con menor latencia, ¿sí? Si la latencia cambia, ahorita este pad tiene menor latencia, si cambia y este tiene menos latencia que este, ¿sí?, lo vas a escoger como pad superior, ¿sí? Cambia porque este enlace se saturó, automáticamente reprograma para tener eso de tal manera que ese usuario que pagó $1 por un servicio premium, ¿sí?, siempre tenga la... Entonces, finalmente, ¿sí?, SDN, sí, es un concepto, ¿sí?, que agrupa como un subcomponente a OpenFlow, pero es más que eso, ¿no? Es más que la programabilidad, la comunicación entre controladoras, entre dispositivos, sino hay que ver cómo esa programabilidad realmente tiene un aplicativo contra nuestras redes. Entonces, hasta aquí por afán del tiempo.